El período preclásico, fase de asentamiento, inició en el año 367 a.C., con las leyes Lecendiae Sixtine. Implantó una forma de gobierno de una república democrática creando igualdad y paridad entre los patricios y los plebeyos y genera la formación de una nación con un gran ejército. El derecho se ramificó en derecho por la creación de la jurisprudencia en ius privatum, que constituye las relaciones privadas como el derecho civil, el derecho de familia, el derecho comercial y laboral. Ius publicum nace con el reconocimiento de la comitia centuriata organizando la estructura estatal, normas creadas por los magistrados para la represión criminal. La forma de derecho utilizado entonces fue el ius civile vetus, derecho civil, solo aplicado a los ciudadanos con nacionalidad romana. Este derecho era ejecutado por el pretor urbano por medio de procedimiento de las acciones de ley. Se volvió patrimonio inalienable de los principios fundamentales. Fase de apogeo. Comprendida entre los siglos III y IV a.C., las principales características de esta etapa fueron las guerras, con una política expansionista y múltiples conquistas. Su forma de gobierno estaba basada en la democracia. Las bases del derecho comercial fueron el ius gentium, transición con procedimiento arbitral. Aparece el ius civile votum, es decir, el derecho comercial, trayendo cambios donde solo se aplicaban para transacciones en la que una de las partes fuera extranjera, siendo aplicado por el pretor peregrino mediante la naturalización del derecho y la humanización del derecho. Se firman tratados de paz, también se establecen los pagos laborales en dinero y en especie, se llevaron a cabo litigios de romanos y extranjeros o entre extranjeros. Fase de crisis. Se desarrolla entre el siglo segundo y los últimos años del siglo I a.C. Estas causas son la inadecuación de sus ordenamientos jurídicos políticos respecto a la función nueva y enorme de una durable organización del imperio. Otra causa es la privatización del ejército, pues éste se encontraba sin hombres por las incontables guerras, por las conquistas itálicas. Otra causa fue la lucha de los esclavos, ya que estos se encontraban exigiendo la remuneración y su libertad, de no cumplirse, amenazaron con una rebelión. El periodo clásico inicia el año 27 a.C. Su alcance espacial es todo el territorio romano, incluidas las provincias. Su forma de gobierno es el principado. Allí se habla de una república restringida en donde el príncipe concentraba grandes poderes. La forma de acceso al gobierno es la dinastía, que hace referencia a la llegada al gobierno por descendencia. Este periodo se divide en tres fases, que es la fase augustea, la fase adrianea y la fase de crisis. La fase adrianea, que va desde el año 27 a.C. hasta el año 117 a.C. En esta fase se habla de un ius vetum, en donde se usaba el procedimiento formulario y las sentencias no tenían recurso. Posteriormente, en la fase adrianea, que comprende el año 117 a.C. hasta el 235, se empieza a hablar de un ius novum, que es se puede decir que es el origen del derecho procedimental. Allí aparecen los recursos de supplicatio, apellatio, cassatio y repositio. Em, digamos que esta fue una fase de inestabilidad política que hace tránsito hacia el periodo de crisis, en donde se presentan una serie de anarquías militares, puesto que había una pugna entre los jefes militares de las provincias por llegar al poder en Roma. De igual manera, en la fase de crisis se presenta la primera división de hecho del imperio, y pues esto ocasiona más crisis, más inestabilidad política, hasta la llegada de Diocleciano en el año 284, Diocleciano primer emperador, y se abre el paso
a el periodo posclásico. Para comprender la extensión del periodo posclásico, debemos adentrarnos en los alcances de estudio que hemos venido trabajando: el temporal, el material y el espacial, que comprende el territorio romano que visualizamos en el presente mapa y en el cual hemos venido trabajando, nuestra Roma. Empezamos con Diocleciano, el primer emperador, que sobre el diciembre del año 284 después de Cristo, el cual se puede entender como un periodo largo, un proceso de disolución, que al dividirse en fases, son tres también como las anteriores que hemos venido trabajando en los periodos precedentes. En esta fase de imperio único, con Diocleciano, el imperio romano aún se considera unitario. Se puede decir que hubo una somera tetrarquía en el año 286 y a continuación en el año 306 llega al poder Constantino, célebre por el Edicto de Milán, que permitió la libertad de cultos en Roma en el año 313 después de Cristo. Para el año 323 se organiza el imperio en dos capitales, Bizancio y la antigua Roma. Bizancio renombrada Constantinopla en honor a Constantino, quedando para Oriente, y Roma para Occidente. Para solventar los problemas de la interpretación de la religión cristiana, se organiza el Concilio de Nicea en el año 327. Al morir Constantino, en el año 337 después de Cristo, se inicia la separación de hecho del imperio entre sus hijos Constante, Constanzo y Constantino II. Con la llegada de Teodosio en el año 379 hay un intento de reunificación del imperio, dictando en el año 380 el Edicto de Tesalónica, donde declara la religión cristiana como religión oficial del imperio. Sin embargo, con su muerte en el año 395, empieza la fase del imperio doble, es decir, la división oficial entre los hijos de Teodosio, Honorio en Occidente y Arcadio para Oriente. Honorio gobierna hasta el año 423 y Arcadio hasta el 408. Los enfrentamientos no se dejan esperar y las diferencias crecientes del imperio y sus tutores o intereses políticos permiten intrigas y la siguiente sucesión. Con la división oficial por parte de los hijos de Teodosio, uno de ellos Honorio y el otro Arcadio, Teodosio, quien gobierna hasta el año 423, donde empieza una cantidad de enfrentamientos entre los dos y cada vez es más notorio el distanciamiento entre los imperios. Posteriormente, en el mismo 423, sube Valentiniano III y así como él, le suceden una cantidad de varios emperadores. Sin embargo, hay un hecho importante a enmarcar y es el 476, siglo V, que no es nada más ni nada menos la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando un rey germano llamado Odoacro tumba al último emperador del Imperio de Occidente, Rómulo Augustulo. En el siglo V es el inicio de la Edad Media. Este territorio del Imperio de Occidente es compartido y dividido por las civilizaciones germanas y empiezan los reinos romanos bárbaros que van a formar un nuevo continente llamado Europa. En el Imperio de Oriente, Arcadio, que va hasta el 408 cuando muere, le sigue su hijo Teodosio II, que gobierna hasta el 450 y es importante porque publica el Código Teodosiano en el año 439. Posteriormente vienen varios emperadores hasta que en el 527 sube al trono Justiniano I y es la famosa fase justinianea, que solo se da en el Imperio de Oriente porque el Imperio de Occidente ya había caído. Y es con Justiniano que se hace una gran labor con la recuperación del derecho de la ley de las 12 tablas,
que se conoce como el Corpus Juris Civile de Justiniano y que gobierna hasta el año 565 cuando muere, quedando como el último emperador romano de Oriente. Con esto se da el fin del Imperio Romano definitivamente. Después del 565 inicia el Imperio Romano Bizantino de Oriente, que va hasta el año 1453, el siglo XV, terminando aquí la Edad Media porque los turcos se toman Constantinopla, dándole un nuevo nombre, el nombre de Estambul, y con este hecho empieza el Imperio Otomano. Y es importante recordar que aquí surge un quiebre histórico, ya que inicia una nueva etapa que se conoce como la Edad Moderna.